Buenos días, estimados estudiantes. En el día de hoy vamos a empezar nuestra actividad empezando con una lectura bíblica que se encuentra en Proverbios en el capítulo 10, el verso 1, el cual dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. En Proverbios 10:1 es lo que se encuentra esta cita. Aquí encontramos un contraste entre dos tipos de conductas. Por un lado, un hijo que es sabio y en consecuencia por sus conductas, sus acciones, por su forma de hablar, es decir, por su comportamiento en general, es que va a alegrar al padre, va a traer alegría al padre y por supuesto también a la madre. En contraste a esto, encontramos al hijo necio, que en lugar de seguir el camino de la obediencia, prefiere siempre hacer sus caprichos o sus gustos o su voluntad, y por ello trae tristeza al padre o trae tristeza a la madre. Es doloroso ver que cuando el hijo va creciendo y es todo un joven, un adolescente, y no ha seguido el camino de la obediencia, lamentablemente hay resultados que traen consecuencias que le van a afectar a su vida personal y también, por supuesto, trae tristeza al padre y a la madre. Podemos ver en la vida real tantos casos de tantas personas que cuando fueron niños no obedecieron a sus padres. Y el resultado fue que trajeron en realidad preocupación y tristeza a los padres. En lugar de la alegría, en lugar de la satisfacción, en lugar inclusive de la esperanza en los hijos, fue todo lo contrario. Guarda en tu corazón este principio y sé obediente a tu padre, sé obediente a tu madre. Dales alegría cuando ellos observan tu conducta, tu proceder, de que eres obediente. Hijo, hija, arregla tu cuarto. Hijo, hija, ayúdame en esto. Haz lo otro. Y eres obediente, los padres van a estar contentos, felices por ti, porque te estás formando correctamente. Estás cogiendo buenos hábitos que te van a servir en tu vida personal. Que Dios te bendiga. Vamos a empezar entonces con la actividad de hoy, que es una historia muy interesante y muy importante el conocerlo y por supuesto valorarlo. Me estoy refiriendo a Túpac Amaru II. Su nombre es José Gabriel Condorcanqui, pero más conocido como Túpac Amaru II. Vamos a conocer algo de su vida y después analizamos un poquito más acerca de la rebelión. Túpac Amaru II, respecto a su biografía, el estudio de su vida, se dice que él era un curaca o un cacique. Esto significa de que era una persona importante, pertenecía prácticamente a la nobleza incaica. Él era, dice, cacique, o sea, líder, dirigente de Tinta, de Surimana y Pampamarca, de 3 regiones, 3 lugares, y él se dedicaba, dice, como oficio, como actividad, como trabajo, se dedicaba al transporte de mercadería en mulas. En otras palabras, era comerciante. Y esto le originaba, por supuesto, ganancias. Fíjense ustedes, encontramos aquí algunos aspectos importantes en su biografía. En primer lugar, que él pertenecía a la nobleza incaica. En segundo lugar, él era una persona importante porque era dirigente. Era el cacique de Tinta, Surimana y Pampamarca. Era una persona conocida en todos estos lugares. No solamente por la actividad comercial, sino porque era un dirigente. Y por otro lado, encontramos también que Túpac Amaru II fue una persona muy formada, educada. ¿Y cómo sabemos esto? Por su condición de cacique. En esos tiempos, quienes tenían privilegio en el virreinato de llevar una educación, como ya hemos visto la educación en el virreinato, sabemos que los caciques tenían un colegio y en ese colegio los formaban y los preparaban para que sean unos dirigentes y puedan influenciar en los demás. En ese colegio de caciques, recordarán ustedes, inclusive les enseñaban el latín y otros idiomas. Así que encontramos a Túpac Amaru II como una persona
que era de buena posición económica, que era de la nobleza y que tenía educación, tenía muy buena formación en relación a los indígenas, ¿no? Encontramos aquí que él pues se levantó en rebelión. A pesar de esta condición, no le importó, se levantó en rebelión porque consideraba en su momento que la explotación que sufrían los indígenas ya era el colmo, era demasiado. Túpac Amaru II dice que estudió en el colegio de caciques llamado San Francisco de Borja, que estaba ubicado en el Cusco. Él se casó con una hermosa señora llamada Micaela Bastidas Puyucagua, con quien tuvo 3 hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. ¿Qué fue lo que observó Túpac Amaru II con más detalle para poder haberse revelado? Es decir, ¿cuáles fueron las causas de su rebelión? Encontramos las siguientes razones. En primer lugar, él lideró esta rebelión porque observó que los abusos cometidos por parte de los españoles, los corregidores españoles, los que dirigían ahí este sector del virreinato, los corregidores, eran demasiado los abusos. Ellos, por ejemplo, obligaban a los indios, a los indígenas, a aceptar los repartos mercantiles. Los repartos mercantiles eran una venta forzada de productos variados. En otras palabras, el indígena estaba obligado a comprar algunos productos que en realidad, en primer lugar, que costaba demasiado. Y en segundo lugar, a veces ni lo necesitaba tanto para su vida diaria. Entonces, estos repartos mercantiles eran una forma de negocio, de ganancia para los españoles y de total injusticia para los indígenas. Por otro lado, encontramos también que los indígenas tenían que pagar un tributo. Y por otro lado, que debían de realizar trabajos forzados. Recuerden ustedes que en el tiempo de los incas se realizaba la mita, pero la mita orientado hacia un trabajo productivo y en beneficio de todos. En este caso, en el virreinato, la mita, el trabajo, se dedicaba a la minería y generalmente era en beneficio, en provecho de los españoles. Así es que esta fue otra razón que encontró Túpac Amaru II. Por otro lado, también vemos que hubo un aumento al impuesto de la alcabala. ¿Qué significa esto? Que los que tenían cierta posesión económica, los comerciantes, tenían que pagar una mayor cantidad de impuestos. Aquí le afectó ya en forma personal a Túpac Amaru II, porque él, recuerden ustedes, se dedicaba a la actividad comercial. Encontramos entonces que la rebelión de Túpac Amaru II se llevó a cabo el 4 de noviembre de 1780 en Tinta, con la captura y ajusticiamiento del corregidor Antonio de Arriaga. Lo atraparon al corregidor y lo ejecutaron públicamente por los abusos que cometía. El 18 de noviembre se llevó a cabo un encuentro entre el ejército que dirigía Túpac Amaru II y los españoles en Sangarará. Fue una victoria peruana, se puede decir, donde aquí Túpac Amaru II consiguió influenciar más todavía en la población. Luego de este intento, Túpac Amaru II quiso tomar el Cusco, ya toda la región del Cusco, pero fue sin éxito. El 6 de abril de 1781, por medio de una traición, prácticamente Túpac Amaru II fue derrotado en la batalla de Checacupe y luego fue capturado y trasladado a la plaza de armas del Cusco. En este lugar nos cuenta la historia que llegó a observar primero la ejecución de su esposa y de sus hijos, para luego después ejecutarlo a él. Dice la historia que amarraron sus miembros superiores e inferiores a 4 caballos y jalaron y lo estiraron lo más que pudieron, pero ni aún así pudieron matarlo. Luego se dio la orden de eliminarlo decapitándolo, es decir, las partes de su cuerpo fue seccionada, decapitado totalmente, e inclusive
todas las partes de su cuerpo fueron lanzadas y tiradas en diferentes partes donde se levantaron los indígenas, a manera de escarmiento, a manera de amenaza hacia los demás pobladores, si es que había alguien quien intentaba querer nuevamente ocasionar toda una rebelión. Así, de esta manera fue ejecutado finalmente Túpac Amaru II. Todo esto se produjo cuando era el virrey Agustín de Jáuregui y también mientras que gobernaba el rey de España Carlos III. La consecuencia de esta rebelión es que definitivamente se dieron cambios. Los corregimientos se anularon, esa forma de gobierno, y se crearon las intendencias, un nuevo tipo de gobierno que prácticamente era lo mismo, pero se cambió de nombre. Y se prohibió la lectura y los comentarios de la Real de los Incas, se prohibió el quechua, entre otras cosas. ¿Correcto? Muy bien, nos quedamos aquí, queridos estudiantes, y vamos entonces a otra actividad